con dinero baila el perro, y hay tantos dichos del dinero, ¿verdad? Pero imagínese el dinero compra poder, un poder ficticio, digamos así, ¿no? Que nos sirve en el mundo, pero el poder de Dios es verdadero poder, sobre todo poder. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos buscando al Señor y el Señor va a derramar su poder, ciertamente nos va a ministrar, ciertamente nos vamos a atribular, ciertamente vamos a sacrificar. Dijo alguien por ahí, ¿para qué están pidiendo tanta oración? Pues Jesús ya lo hizo todo. Es alguien que nomás venía el domingo, pero no es así, hermanos, no es así, amén. Y hoy yo quiero hablarte de Mateo y de Tomás. Mateo el publicano, dice ahí, nomás dice el publicano. MacArthur lo describe como el publicano, pero luego ya leyendo todo el escrito que él da y el estudio que él da, él mismo está diciendo, Mateo el publicano, el más odiado, el más indeseable. Ese es Mateo. Leví, el cobrador de los impuestos. Ese es Mateo. Y Tomás, dice Tomás el incrédulo, el negativo, el pesimista. Entonces hoy le voy a hablar de dos. Le voy a hablar del negativo y del más odiado. Pero también quiero empezar, porque así el estudio empezaba aquí en el libro. Empezó las primeras dos partes del estudio, empieza hablando de Jesucristo y empieza hablando de por qué el hermano John MacArthur, en el estudio que hace en el material que estamos usando, él empieza a describir y empieza a decir por qué 12 hombres comunes y corrientes. Y dice, empieza a decir ahí entre los capítulos que hemos leído, empieza a decir que nosotros a veces tenemos una imagen de Jesucristo como todo amor, ¿verdad? Y así era el evangelio de Juan, hasta que la hermana se paró aquí y quería hablarles dulcemente, pero el Señor le decía blanco o negro, verdad o mentira, porque la verdad no se puede comprometer ni tantito por amor, porque entonces ya no es una verdad. Amén. Y entonces en el libro aquí explica, y en el día que yo lo leí, en el tiempo que yo estaba leyendo, estaba hablando de Jesucristo como un revolucionario, estaba hablando de Jesucristo como se ha visto esa marcha que está ahí en la televisión, que salen, que están peleando, y primero dijeron entre comillas los maestros, pero no son los maestros, son los ayudantes de los maestros, las mamás que están en la cafetería, las mamás que ayudan en el Head Start, las mamás que están en el patio, ¿verdad? Son como 20 horas y bueno, ese es el rollo, ¿verdad? Pero hay alguien ahí de parte de la unión que está picando, que está provocando una revolución, que está provocando que el pueblo se levante, que está provocando que estas personas se muevan, se unan y estén peleando por el derecho que están peleando, ¿verdad? Y entonces, si yo te puedo dibujar a Jesús, según MacArthur y según lo que yo también he leído, y algunos de ustedes, hermanos que han caminado con el Señor y saben de lo que estoy hablando, el Señor era como un revolucionario, porque en el principio empieza a hablar y empieza a decir que Jesús vino y escogió lo común y lo corriente. Y el hecho de haber escogido lo común y lo corriente, eso provocó una revolución en medio de los religiosos, de los fariseos, de los sacerdotes, de aquellos que se estaban preparando en aquel tiempo, aleluya, para recibir a Cristo, para recibir al Mesías. Pero dice la palabra que cuando Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, porque estaban cegados. Miraban los acontecimientos, miraban los milagros y no tenían problema con que Jesús sanara, con que Jesús multiplicara, con que Jesús hiciera las cosas que estaba haciendo. Pero en el punto y momento que Jesucristo se declaraba a Dios, ahí era el problema.
Ahí era donde los aristócratas, los influyentes, los escogidos, los hombres de la sociedad, los hombres de la realeza judía, los que podían contar sus ancestros, todos ellos estaban revolucionados, no podían comprender, no podían entender, miraban a Jesucristo como un revolucionario, como uno que estaba provocando división en medio del pueblo, y lo llegaron a acusar de esa manera. Lo llegaron a acusar que los milagros que hacía, que las multiplicaciones que habían visto con sus propios ojos, no habían sido por el poder de Dios, sino por el poder del diablo. Y Jesucristo tuvo que decirles que una casa no puede estar dividida. Esta casa no puede estar dividida. Esta casa es de Jehová. Esta casa es de Dios. El rebaño está aquí adentro, no allá afuera. Entonces, el Señor estaba provocando una revolución, y cuando Él declara la palabra y Él dice en la sinagoga, dice que el Espíritu de Dios está sobre Él y que ese día se ha cumplido la Escritura, entonces dice que se llenaron de tanto coraje, se llenaron de tanto odio, se llenaron de tanta rabia. Dice que como estaba el tumulto de las personas, no se dieron cuenta que Jesucristo pasó entre ellos, porque dice que la turba lo estaba arrempujando para despeñarlo y para apedrearlo, para matarlo. Entonces, cuando usted y yo a veces pensamos, no estoy diciendo que Dios no es amor, no estoy diciendo eso, hermano, por favor, no diga, la pastora dijo que Dios no es amor y que Dios es, no, hermano, escuche lo que le estoy diciendo. ¿Por qué necesito darle este cimiento? Porque muchas veces usted y yo leemos la Escritura y tomamos la Escritura sin conocer, sin entender el sistema cultural que había, el contexto que hay dentro de la Escritura, por qué se dijo eso, por qué se dijo aquello, por qué fueron las cosas como fueran. Y entonces muchas veces, hermano, hasta usted y yo, tomando la Escritura incorrectamente, podemos desilusionarnos de Dios porque no le conocemos, podemos desviarnos de Dios porque no leemos con cuidado. Por eso es importante leer la Escritura. Yo estoy diciendo, esta iglesia no está dividida, esta iglesia es una, este es un rebaño. Pero luego un día dije que hay 3 divisiones en la iglesia. Un día dije que entran los de la carne, que entran los del espíritu y entran los de la emoción, los del alma. Pero ustedes me sacaron de contexto y no escucharon lo que yo estaba hablando. Porque cuando yo vine a Cristo, yo vine carnalmente. Yo no sabía ni a qué venía. Era tanta mi necesidad que yo tenía, que mi alma estaba tan deseosa del Espíritu de Dios, que yo pensaba que cuando los pelos se me enchinaban, que yo pensaba que cuando sentí un escalofrío, eso es emoción, eso es el alma. Y llegó un momento donde el Espíritu rompe lo que es carnal y lo que es emocional para que dé paso a lo que es verdaderamente espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Dijo Jesús, sentí que poder salió de mí. El poder no está en ti, el poder es del que está en ti y sale. Por ende se siente. Uno no sabe a dónde va ni qué es lo que va a hacer si el Señor no ha revelado. Pero ciertamente hay señal, y todo el que es del Espíritu sabe que lo que estoy hablando es verdadero. Pero entonces vinieron los carnales diciendo, aquí no hay división. Yo no estaba hablando eso. Pero el carnal nada sabe, no entiende ni siquiera qué es la carne. Y eso es lo que pasaba con este pueblo, con estos fariseos, con estos mayordomos, con estos aristócratas, con estos influyentes en el tiempo de Jesucristo. No entendían la misión de Jesús, pero era necesario que pasara lo que pasó, porque reflexionando en la omnisciencia de Dios, en el poder de Dios, si la hoja se cayó y Dios supo que la hoja se cayó, y si sabe cuántos cabellos se le caen al pastor en el baño,
¿Usted cree que no sabía lo que estaban ahí todos tramando y pensando? La escritura dice, Jesucristo no necesita que le demos testimonio de quiénes somos. Él ya sabe cómo somos. Él ya sabe cómo estamos. El problema no es Él. El problema es tú y yo, que no reconocemos cómo estamos y cómo somos. El pastor dijo, ¿cuántos Tomases hay aquí? ¿Cuántos Mateos hay aquí? ¿Cuántos odiados hay aquí? ¿Cuántos negativos hay aquí? Entonces, si no estás negativo, si no estás odiado, si no estás, ¿cómo eran los otros? Cabeza caliente, si no estás como aquel que se lea con poquito, porque dice la palabra a través de lo que hemos estado estudiando, que cada uno de estos hombres tenían debilidades, y el Espíritu de Dios dice una y otra vez en la palabra del Señor que Él usa lo que tú y yo desechamos, porque Jesucristo era la piedra angular donde se sostenía todo, y la piedra fue desechada, tomada en poco, no fue vista. Y muchas veces, hermano o hermana, cuando el Espíritu de Dios está haciendo obra en tu vida y en mi vida, es desechada. Pastora, ¿por qué dice eso? Bueno, yo he desechado muchas veces al Señor, porque yo he pensado que Dios está aquí y que como Dios hizo aquí así, así va a ser, y estoy cuidando aquí, y de repente está aquí y está haciendo aquí. Pero antes de que yo fuera para acá, a ver aquí, me pasa lo que le pasa a los de Maús. ¿Sí sabe lo que le pasó a los de Maús? Dice la palabra que cuando estaban, ya había muerto Cristo y estaban esperando la resurrección. ¿Quién era el incrédulo, Tomás o toda la bola? Todos. Pero había uno como Pedro que abrió la boca por todos. Y entonces dice que cuando Magdalena fue a avisarles, no le creyeron. Cuando aquellos venían de Maús, dice que venían platicando con el Señor. Pero ¿qué dijo uno? Con razón ardía mi corazón. Porque la palabra del Señor, hermano, cuando sale de la boca del Señor, arde tu corazón. Aunque a lo mejor en el momento aquí me ardió, pero yo pensé que estaba aquí y luego me di cuenta que estaba acá. ¿Pero por qué? Porque su gloria no es compartida. En otras palabras, no vaya a ser que yo empiece a idolatrar esto, porque el poder ha fluido de ahí. Y muchas veces Dios hace así, no por despreciar una cosa o despreciar la otra o apreciar más la otra, no, sino porque Él no comparte su gloria. Y todos estos hombres miserables, pobres y desnudos, los que escogió el Señor, todos estos le glorificaron. Todos estos tenían algo que la aristocracia y los influyentes y los escogidos y los hijos de Abraham no tenían. Y es lo que el Señor levantó, es lo que el Señor usó. Y yo me estaba gozando cuando dice que todos eran, los 11 eran comunes y corrientes. Pero ¿sabe usted cuál no era común y no era corriente? Había uno que no era común y no era corriente. Había uno. Todos eran campesinos, todos venían de Galilea, todos eran pescadores, pero había uno que no. Y era Judas el Iscariote. Ese venía de una ciudad que se llama Keriot Esrón, que está en el libro de Josué 15:25. Y si usted quiere saber más, ahí puede escudriñar Josué 15:25, y usted puede escudriñar lo cultural, y usted puede escudriñar lo textual, y usted puede escudriñar la ciudad, y puede escudriñar quiénes estaban ahí, y de dónde desciende este hombre, y por qué MacArthur escribió ahí.
No le estamos dando más importancia a uno o al otro. Simplemente estamos hablando de lo común y de lo corriente, ¿verdad? Que ok, él no escogió al aristócrata, al influyente. Entre ellos había uno. Yo no he estudiado mucho a Judas, pero sí sé que era un guerrero. Sí sé que él esperaba el movimiento de Jesucristo como guerrero. Esperaba el poder derramado sobre Jesucristo como en el Antiguo Testamento. Y se me viene nomás hacia la mente el libro de Josué. ¿Qué es el libro de Josué? Conquista, guerra. ¿Qué es el libro de Josué? Murallas que caen. ¿Qué es el libro de Josué? Guerra. Poder de Dios. Por eso cuando Judas vino y veía al Señor manso y humilde arriba del burro, pues no le hace sentido. No le hace sentido. Entonces dice aquí que eso va a venir en el estudio de Judas. No sé qué tiene ahí, no lo he leído. Sí me picó un poquito leerle, pero dije, no, me voy a esperar hasta que sea el tiempo. Amén. Pero dice que Judas era el único que no era de Galilea, que no era pescador, que no era común y corriente como los otros 11. Salmo 8:2 dice que de la boca de los niños y de los que maman fundó Jehová la fortaleza y exalta al humilde y pone en su lugar al soberbio. En otras palabras, hermano, si a Jehová le place, él puede ponerle la palabra a un niño. A un niño que usted le está diciendo, hazte, cállate, quítate, cállate, ya me hartaste. Puede ser tu propio hijo, pero dentro de la congregación también puede ser un niño en el que a Dios le place poner la sabiduría para que no idolatremos aquí y la gloria no es compartida con Dios. Por eso es de estar atentos, pero lo único que nos va a hacer estar atentos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas funciones. Si usted y yo estamos pensando que nomás es que ya me cayó y esta es todo, estás bien equivocada, hermana. Estás conformándote con muy poquito, porque hay mucho pan en la casa del Señor. El propósito del Espíritu Santo no es nada más tenerlo y ser una evidencia, no es así. Por señal, da la señal que da, pero no es todo. Aquí el hermano se agarró tirando mantos, pero es el Espíritu Santo el que da el discernimiento. No todos los mantos eran para que todos los cacharan. Algunos sí, otros no. Y no es cuestión de decir yo sé más o yo sé menos, no, hermano. Le decía yo a mi hermana hace un momento, depende de tu caminar con el Señor. ¿Cómo es tu caminar? Tu caminar es diferente que el mío. Tú no vas a pasar por donde yo estoy pasando. Tú no vas a vivir lo que yo estoy viviendo. No vamos a durar el mismo tiempo. Yo me puedo ir mañana o usted también. Por ende, el proceso suyo es distinto al mío. Pero una cosa sí sé, que el Espíritu Santo nos ha puesto aquí por alguna razón y que Él no se ha equivocado. Que el Señor te trajo a esta casa y decía el pastor, ¿cuántos creen que Dios ha hecho milagros? ¿Cuántos han visto los milagros del Señor aquí? Muchos. Pero ¿qué ha pasado? Se han ido. No tuvieron problema con el milagro. ¿Cuál fue el problema? A lo mejor el problema fue lo mismo que pasaba en el tiempo de Cristo. Yo creo que sí, porque peleamos con lo mismo. Nuestra pelea no es contra sangre y carne, sino contra principado, potestad, gobernadores de las tinieblas de maldad. Y usted y yo no debemos creernos que ya estamos bien cerrados y que en nosotros no gobierna el maligno, porque entonces le voy a recordar a Pedro. Porque Pedro, aún estando lleno del Espíritu Santo, no dice la palabra, da testimonio la palabra de su debilidad. Sí la da. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y qué exhorta la palabra? La palabra exhorta y dice tener paciencia unos con otros. Y dice la palabra más fuerte, sopórtalo. Y soportar quiere decir que a veces es opresión. Decía en el devocional que estaba leyendo ahí en la Biblia, el que sale ahí, si tiene usted la Biblia, ahí está.
Y dice, a veces las relaciones son bien difíciles con uno y con otro. Y no se vaya a la iglesia, no se vaya al extremo, váyase a su propia casa. A veces el esposo y la esposa no se aguantan. A veces no hayamos qué hacer con los hijos. A mí a veces me daban ganas de allá en la escuela abrir la puerta, darle una patada y venir hasta mañana por ellos. Especialmente cuando ya están grandes y ya se creen bien grandes y ya creen que se las pueden de todas. Y decía mi papá, y nos empiezan a ver como Dios a los conejos. Mi papá no sabe, mi mamá no sabe. Y así pasaba en el tiempo de Jesús, porque el Padre estaba en Cristo Jesús, pero los hijos creían que sabían todo. Ellos pensaban que estaban en todo y por todo, y ellos esperaban a Dios de una forma, y Dios va a venir ciertamente de la forma que ellos esperan, pero no fue en el tiempo que ellos tuvieron la oportunidad. Pero dice la palabra que aunque ellos no supieron ver que Jesucristo era su Dios, es por eso que usted y yo ahora tenemos esa parte. Por eso la Biblia nos exhorta y nos anima que debemos orar por ese pueblo, porque por la ceguera de ese pueblo es que usted y yo fuimos injertados en el olivo. Entonces ellos esperan a un Dios todopoderoso que vendrá desde los cielos con un ejército para vencer al mal. Y la palabra lo dice así, dice en el libro de Apocalipsis que Jesucristo vendrá en su caballo, ¿no dice así? Y vendrá con su ejército. ¿Quién es su ejército? Su pueblo. El entrenamiento está en batalla. Dice que iremos a las bodas del Cordero y después vendremos juntamente con Él. Eso dice la palabra, eso creo yo. Y si no, lea con más cuidado su libro de Apocalipsis y ahí lo va a encontrar. Entonces esta jerarquía religiosa y judía estaba ciega. Cuando Jesús estuvo delante de ellos haciendo, no lo vieron. Lo vieron como entrometido, como intruso, lo consideraron un enemigo y desde el primer momento buscaron la manera de darle la muerte. Y si no me cree, ahí en Lucas 4, 28 y 29, ahí puede leer usted detenidamente en Lucas 4 cómo querían apedrear al Señor, cómo en la revuelta que hubo no se dieron cuenta que Jesucristo pasó en medio de ellos, porque estaban tan airados y tan enojados por lo que el Señor estaba hablando. Y desde ese punto y desde ese momento, los sacerdotes y el concilio y todo gobernante de judío guiaron a la multitud a pedir la sangre de Jesús. O sea, le calentaban la cabeza al pueblo. Hacían que el pueblo viera todo lo malo, que miraran todo lo malo en Jesús, todo lo malo que pudieran encontrar, hasta lo más insignificante. Y digo insignificante porque le criticaban hasta cuando se sentaba a comer y con quién comía. Así era la crítica. Así era la situación en aquel momento, en aquel tiempo, porque los sacerdotes, tomados por el enemigo, picaban al pueblo, aún aquel que estaba escuchando, aún aquel que estaba tratando de decidir si quería creer o no quería creer. El gobierno de aquel tiempo se encargaba de mandar a sus, ¿cómo se puede decir? Ahora se puede decir, siempre se me olvida esa palabra, a los estos, ¿cómo les dicen? A los que trabajan para la Unión. Tienen su nombre, pero ellos son enviados a la juventud. Y si no me cree, váyase a Mount Sac, ahí en el tiempo de las votaciones, ahí están, calentándole la cabeza al joven, diciéndole al joven que el gobierno que está, mira, así no es y así está. Y a veces en la ignorancia, porque el joven tiene poder, la juventud, ser joven, no mide uno las consecuencias. Uno tiene como ese arrebato, como esa energía, ese inicio, pero muchas veces hace falta. Y entonces el joven, porque yo también fui joven, uno dice, democracia, democracia.
Y el gobierno. Pero hermano o hermana, joven, ¿de dónde cree usted que el gobierno saca el dinero? De usted y de mí. ¿De dónde cree que va a venir, a dónde cree que va a venir la opresión cuando queremos todo gratis? Va a venir al que trabaja. Ahí va a venir. Pero usted ahorita está joven y no tiene a lo mejor todavía nada hecho, pero va a llegar un momento donde usted se esfuerce, donde usted pueda tener lo que necesita para su juventud, para su edad adulta, para sus hijos. Y usted firmó leyes cuando estaba joven que no pensó que ahora cuando está adulto le van a afectar. Y eso es lo que hacen ahí, incitan al joven, se aprovechan de la inmadurez de los jóvenes. Y yo cuando vi eso me enojé, y me enojé más porque dije, yo también anduve ahí, ni cuenta me di. Y entonces esto es lo que el Señor estaba pasando en aquel tiempo, porque los religiosos, los sacerdotes, el concilio, el gobierno, movían la masa, movían a la multitud para pedir la sangre de Cristo. Nunca nadie negó los milagros, que fueron reales o no fueron reales. Inclusive, ¿se acuerda aquel que lo llevaron al concilio? Llevaron a los papás también, y los papás dijeron, no, pues que hable él, porque si los papás decían, no, pues si él nació ciego de nacimiento, y si fue Jesús el Dios Todopoderoso el que hizo, pues a lo mejor les iba mal. Por eso dijeron, pues que conteste él, ya está grandecito. ¿Y qué contestación dio él? Pues yo no sé si es Dios o no es Dios, pero yo lo único que sé es que yo estaba ciego y ya no estoy. Dios le dio la sabiduría para contestar. Pero fíjese cómo era la persecución, cómo era la sed de sangre de Jesús. Pero esto no era el concilio, no eran los sacerdotes, no eran los gobernantes. Esto era el mismísimo demonio que entraba por donde le dejaran entrar. Porque el enemigo tenía un trabajo que hacer: robar, matar y destruir. Pero el enemigo no entró hasta que Dios le dio permiso, hasta que el Señor le dio el permiso de entrar, hasta que era el tiempo de Dios. Amén. Y lo que irritaba a esta gente religiosa no eran los milagros ni que Jesús caminara sobre el mar, porque sabe usted que en cada acontecimiento que había, yo no sé si usted ha puesto atención, siempre estaba alguien ahí en la multitud poniéndole pie para caer. Y era el mismito demonio, porque la lucha que Jesucristo estaba peleando no era en la carne, no era en la naturaleza. En la naturaleza tenía una forma de ser, pero en lo espiritual estaba pasando una guerra. Estaba aconteciendo una lucha espiritual en los aires que no se podía ver con los ojos naturales, pero que el Espíritu Santo que habita en ti, que habita en mí, aleluya, si tú de verdad quieres conocer al Señor y en verdad en tu caminar de salvación, aleluya, el Espíritu Santo te revela. ¿Y para qué te revela? No te revela para que tú sepas, te revela para que tú entiendas, hermano, hermana, que lo que Cristo hizo no fue cualquier cosa. Y que ciertamente hay un demonio y ciertamente hay una maldad que lo perseguía y que nos persigue a ti y a mí, pero que así como el Señor lo venció y cada vez que querían ponerle el pie, el Señor salió adelante. Y cuando uno puede leer con los ojos del Espíritu de Dios, hermano, ¿para qué te ayuda eso? No te ayuda para andar diciendo yo sé más que tú o tú más que yo, no, hermano, te ayuda para animarte a ti mismo, para decirte que así como él venció en aquel momento, que así como lo odiaron, que así como le ponían trampas, que así como lo apedreaban, que así como no lo querían, y cuando tú y yo estamos pasando por lo mismo, no eres tú ni soy yo. Eso nada más es una señal de que vamos con él, porque el vituperio no es para ti. El vituperio es para el que está contigo. Y si tú sabes que Dios está contigo, a lo mejor te pones a llorar como yo me ponía a llorar. Pero llega un momento donde tú entiendes, bueno, la escupida no es para mí, es para Él. Él es el Señor. Él es el que manda, Él es el que habla, Él es el que dice. Mi problema es mi integridad. Mi problema es buscar. Mi problema es buscar al Señor por mi alma. Por mí misma. Olvídese de mi marido, por mí misma.
Y luego ahí en mi quebranto, ahí en mi petición, ahí en el clamor del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a ponerme, a decirme que hay una necesidad en mi hija, hay una necesidad en mi esposo, hay una necesidad en alguien. Y a veces el Señor es bueno y te deja ver dónde. ¿Y para qué te deja ver? ¿Para que te creas mucho? No. Te deja ver para que tú entiendas que la obra no es en vano. Que cuando el Espíritu Santo te dice levántate y dobla las rodillas, es porque hay una necesidad y Él está buscando un vaso. Pero a veces nosotros decimos, no, ahorita no. Y es como el Señor, cuando el Señor nos va destapando los ojos, nos va destapando los ojos para entender que esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra principado. ¿A quién le gusta ser el más odiado? ¿A quién le gusta más? ¿A quién le gusta? Nadie. Pero la lucha es verdadera, hermanos. Así que los líderes se irritaban, no por los milagros ni por lo que Jesús había hecho. Ellos se irritaban porque no toleraban que Jesucristo los llamara pecadores. Ellos jamás se reconocían como pobres, cautivos, ciegos ni oprimidos. Y esa escritura que está en Lucas 4:18, donde Jesucristo dice, y en esta noche se cumple la palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y lo que Él estaba hablando los irritó, los enojó. Pero ellos estaban bajo la esclavitud de su propia iniquidad y necesitaban perdón y ser limpiados, y no pudieron tolerar. Por lo tanto, fue finalmente por su mensaje que ellos lo odiaron y lo vilipendiaron y lo terminaron ejecutando. Y ahí fue donde Jesucristo empezó a buscar hombres comunes y corrientes que pudieran reconocer lo propio, que no fueran renuentes para reconocer su propia pecaminosidad. No fue el poder lo que irritó a la gente. Lo que irritó a la gente es que los llamara pecadores. Pues ¿quién te crees? ¿Te crees que eres Dios? Él simplemente estaba citando la escritura y estaba declarando lo que la escritura decía de él. Y muchas veces, hermano o hermana, usted y yo nos irritamos por lo que la escritura declara. Porque si usted quiere comprarse el libro, cómpreselo y léalo. Cómprelo y léalo, para que vea cuánto ella dijo de su propia cuenta y cuánto dije yo de mi propia cuenta y cuánto dijimos de parte de John MacArthur. Y cuando vaya delante del Señor diga, dijo Adelina, dijo la hermana Gaby o dijo MacArthur, o yo pensé que dijeron. Amén. Entonces esta gente estaba bajo su propia iniquidad y no querían ser redargüidos. Y si usted y yo estamos aquí en la iglesia y pensamos que ya lo obtuvimos todo, si usted y yo estamos aquí en la iglesia y nos sentimos que no tenemos pecado, no, hermana, no nos sentimos así. Pero una cosa es lo que decimos con la boca y otra es la que hacemos. Porque usted puede decir con su boca que usted acepta que usted es pecador, pero en el punto y momento que viene la palabra y lo descubre, que viene la palabra y lo corta, que viene la palabra y lo incomoda, nos hemos ido diciendo que se cree, que sabe, porque habló, y luego metemos a terceros. Le ha de haber dicho mi esposo, le ha de haber dicho mi esposa. No, hermano, es la palabra que nos desnuda. Es la palabra que te está diciendo dónde está tu dolor, dónde está tu necesidad. Y eso es, hermano, hasta el fin de nuestra vida. No es como que ya llegamos aquí, el Espíritu Santo ya nos vistió de blanco y ya no nos manchamos. Eso no es así. Dice la palabra que el vaso que más se usa, piensa en la cocina. ¿Cuál es el traste que más usa? ¿Cuál es la condición del traste que usted más usa? Es el que es más prieto, el que está más mugroso, el que está más propenso a romperse, ¿sí o no? Ajá. Pero luego tenemos objetos de cristal y de vidrio que ni una vez los usamos, nomás se ven bonitos ahí. Y a veces estamos así. Se ve muy bonito el objeto de cristal, se ve chulo el objeto de oro, pero a ver, pónganlo en la lumbre
Aviéntele aceite caliente. Entonces, muchas veces así vamos a estar en esta condición, hermano, hermana, y sepa que siempre la palabra del Señor nos va a redarguir, nos va a limpiar, porque estamos avanzando a la santidad. No quiere decir que usted y yo estamos ya bien. Es promesa el vestido blanco, es promesa el vestido de lino fino, pero es un caminar. Usted va avanzando, pero la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarlo. La palabra dice que si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Pero es necesario reconocer dentro de nosotros mismos que somos Tomases, que somos Mateos, que somos Natanaeles. No estoy diciendo que todo es malo, porque ¿por qué escogió Jesús a estos 12 hombres? Yo me imagino porque, yo no sé usted, pero yo sí me he identificado con toditos. En algunos más fuerte que en otros, en otros más débil que en otros, pero ciertamente hay una partícula de alguno de ellos. Y el Señor cuando los escoge por alguna razón. Porque quería exaltar su gloria, exaltar su poder, para que tú y yo leyendo las escrituras nos animemos y no nos desanimemos unos a otros, amén. Jesús buscaba hombres comunes y corrientes que reconocieran, no fue el poder lo que irritaba, sino el llamado al arrepentimiento, el descubrimiento de los pecados. El evangelio de Mateo, el publicano, y ahí le voy a tirar las clases del sábado. ¿Qué es lo que representa en las 4 caras el evangelio de Mateo? ¿Alguien lo tiene así en la mente? Mateo es el cara de hombre, ¿no? A ver, vaya primera de Mateo. Ajá. ¿Cómo empieza? Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac. ¿Sí está viendo ahí lo que dice todo eso? ¿Y a usted le importa? A mí no. Si fuera judía, pues sí, voy a ver si está aquí el nombre de mis antepasados, pero no está, porque yo no soy por antepasado, yo vengo a ser injertada por la gracia, por Jesucristo. Por ende, el evangelio de Mateo está dirigido a los judíos, a los religiosos, está dirigido a los aristócratas, está dirigido a los influyentes, está dirigido a los escogidos de aquel tiempo. Pero todo ayuda para bien, amén. Así que si usted se siente aristócrata, influyente y escogido, hombre selecto de la jerarquía de la iglesia, si usted se siente así, pues lea detenidamente el evangelio de Mateo y ciertamente Dios le va a redarguir en su área de su vida que usted esté necesitando, hermano, porque a veces le digo que cuando ya estamos aquí se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, se nos olvida de dónde, hasta dónde el Señor extendió su mano para sacarlo a usted y a mí. Dice la palabra ahí que en el libro de Mateo capítulo 9:9, ahí da testimonio del llamamiento de Mateo. Otro nombre para Mateo era Leví, hijo de Alfeo, ese era su nombre judío. Mateo es el autor del evangelio que lleva su nombre, y usted y yo nos imaginaríamos que en el libro de Mateo hablaría mucho de Mateo, pero dice la palabra del Señor que no. Mateo menciona su nombre únicamente dos veces en su evangelio. Pero yo quiero hablarle un poquito del trabajo que él hacía. Él era el publicano, ¿verdad? Este trabajo es así. Es como el IRS. El IRS. Pero esta dependencia de publicanos o recolectores de impuestos tenía 2 divisiones. Uno se llamaba los Gabaí y otros se llamaban los Moes. M-O-K-H-E-S. Son palabras hebreas. Los Gabaí, o sea, esa dependencia de los recolectores de impuestos, eran recolectores de impuestos generales
Ellos recogían el impuesto de la propiedad, de los ingresos, como tus taxes. Y estos impuestos eran fijos y no había oportunidad de hacer un extra. Amén. Estos eran los Gabaí. Y los moques, como yo casi le quise poner que los changos, los monkeys, los moques. Esta división de impuestos eran gente que se dedicaban a cobrar impuestos en la importación, en la exportación, en artículos de comercio inferior, prácticamente sobre todas las cosas que se transportaban en el camino, y eso es lo que hacían estos. Por ese camino ponían un peaje, ¿verdad? ¿Sí sabe lo que es un peaje? Una mesa. O sea, hoy nos vamos a poner ahí, por ahí está viniendo la gente, por ahí nos vamos a poner. Dice que ponían su mesa y empezaban a cobrar por las bestias, empezaban a cobrar por los ejes del transporte, empezaban a cobrar impuestos por cualquier cosa que encontraran ellos que pudieran exigir el impuesto, y los impuestos eran tarifas arbitrarias y sujetas a su capricho. Tenían ese poder. Pero dentro de ellos había dos divisiones. La primera división era el grande, o sea, el jefe, y la segunda eran los achichincles, o sea, los pequeños. Así es como estaba esta división. Y esta división venía de un contrato que adquirían ciertas personas del Imperio Romano como una franquicia, un poder, para poder establecer lo que le estaba yo diciendo y ponerse y cobrar exorbitantemente y oprimir al pueblo. Pero el grande, la primera división, esos eran los que hacían todo el teje y maneje, pero eran los que estaban atrás de la cortina. Y la segunda división, que eran los pequeños, esos eran a los que ponían en la mesa. Entonces, según MacArthur y el estudio bíblico que enseña, dice que los pequeños, que Mateo era un publicano de los pequeños. ¿Y quién piensa usted que era el sapo grande? ¿No se le ocurre? Saqueo, bájate de ahí, a tu casa voy a ir. Ese era el sapo grande. Por eso cuando Mateo hace la fiesta y invita a los publicanos, Saqueo estaba arriba del árbol queriendo ver. Y cuando el Señor lo ve, le dice, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Y dice el estudio, dice que enseguida vino la crítica, porque ser un publicano, ser un opresor de impuestos de la forma que Saqueo y Mateo eran, era de lo más despreciable que usted y yo pudiéramos hacer para vivir. Era más despreciable que una prostituta. Era tan despreciable que la gente se le retiraba como si tuviera COVID-19. Así se le retiraban. Y si no me cree, acuérdese de esa escritura donde está el aristócrata en la sinagoga y está parado y está orando y diciendo, Dios, gracias porque yo soy aristócrata, porque yo ayuno, porque yo oro y porque no soy como ese. ¿Quién era ese? ¿Ese era Saqueo o era Mateo? Era Mateo. Era Mateo. Por eso, ¿se acuerda cuando dice la palabra que te vi debajo de la higuera? Cuando el Señor cuenta la historia, cuando Mateo cuenta la historia, no da el nombre, pero ciertamente era él mismo. Porque la sed y el hambre que tenía Mateo, imagínese ser odiado, no ser bienvenido, y aún las amistades que pudieras haber tenido por el trabajo, por lo publicano, creo yo que no eran relaciones muy afectivas, que digamos. Y el corazón de Mateo estaba sediento, estaba hambriento del perdón, estaba necesitado. Y una vez que Mateo fue perdonado, Mateo trajo a sus amigos más cercanos y se los presentó al Salvador.
y uno de ellos le acabo de decir, es Zaqueo. Está en el capítulo de Lucas 5 del 29 al 32, donde dice que estaba tan contento por haber recibido el perdón que le hizo un banquete al Señor. Acuérdese que esta audiencia está escrita al religioso, está escrita a la jerarquía, al pueblo judío, a aquel que podía trazar su genealogía. Entonces, cuando usted lea el evangelio, póngase en esa esquina y mire desde ahí y va a ver que se va a ver diferente que como lo ha leído. Amén. Entonces, Mateo estaba tan contento y hizo esta fiesta porque estaba espiritualmente hambriento, pero enseguida vinieron los odiosos y vinieron a decirle a los discípulos, ¿qué le dijeron? Es el que se dice Dios, es el que sabe cómo, porque los enjuició, ¿verdad? Les dijo que eran pecadores, ¿verdad? Y no sabrá cómo es fulano, y no sabrá cómo es mengano, y no sabrá cómo andará la hermana Silvia, y no sabrá cómo andará la hermana María, y no sabrá cómo es la pastora. Ay, no, esta iglesia no es de Dios. Sí se oye así, ¿verdad? Dios sabe cómo somos cada uno de los que estamos aquí, y por alguna razón Dios nos ha puesto aquí. El problema es que si no queremos reconocer. El problema es que si estamos como el aristócrata y el fariseo y estamos viendo de esa esquina la iglesia. Si supieran lo que el pastor hace, si supieran cómo se viste, con el pantalón café y la camisa anaranjada, ni combina. No, si supieran. Pero aventando la piedra, y no me digan, el que esté libre de pecado aviente la primera piedra. Solamente que estamos como el reloj de ahí arriba, todo mundo ve, todo mundo apunta, todo mundo critica, todo mundo dice, pero hay un reloj aquí también, mire, pero ese nada más lo veo yo, y si no quiero que lo vean ustedes, lo tapo, mire. Y esa es la diferencia, hermano, cuando uno está en el ministerio del Señor, cualquiera que sea tu llamado, cualquiera que sea tu ministerio. Entonces, cuando usted oiga que alguien esté hablando así, o negro o blanco, ¿estás con Cristo o estás con el enemigo? ¿Juntas o desparramas? Ese es el amor de Juan. Porque a mí cuando me han venido a decir, si supieras cómo es la hermana Isabel, cállese. ¿A poco usted no ha sido así? Cállese. Por eso no visito, por eso no hablo, y aún así estamos en mitote. Yo no sé si a usted le pasa, usted no visita, no habla y así anda usted en el mitote. ¿Cómo será eso? Es de tener cuidado, hermano. Esto es para redarguirnos, porque yo le puedo dar la historia y se va a dormir. A mí dígame cómo me sirve esto, pastora. Póngase a leer el libro de Mateo y el Señor le redarguye y le muestre cuántas veces hemos sido aristócratas y fariseos y hemos estado apuntando de esa punta, de esa esquina, y hemos estado como los gobernantes calentando cabeza y provocando a la multitud para que se haga revuelta y apedreen al siervo de Dios, cualquiera que sea. Yo siento bien feo cuando miro en el Facebook, qué feo, porque ¿quién es el que avienta la piedra? El de la casa. Y el incrédulo se queda viendo como, híjole. ¿No ha visto? Y digo, ay Dios, ayúdanos. Porque si estamos así dentro de la casa del Señor, hermanos, y dice la palabra, el juez por su propia casa empieza. Y si hay mucho fariseísmo y si hay muchos religiosos, ¿cómo cree que va a ser el Señor a la casa? La va a sacudir.
la va a sacudir y agárrese, arrepiéntase. Porque Él es Rey y Señor. ¿No ha leído ahí donde dice que hace que no está vestido de blanco ni de bodas? Échelo fuera. Él es Rey, Él es Señor. Y si te saca, ¿cómo te metes? Ni aunque tú quieras, ni aunque tú quieras. Y no le deseo a nadie eso. No me lo deseo ni a mí misma. Mateo estaba espiritualmente hambriento, conocía el Antiguo Testamento, su evangelio incluye 99 citas del Antiguo, cita mayormente el Salmo y los profetas. Mateo llegó a ser un hombre que era de quieta humildad, que amaba a los marginados, a los más odiados, y no dio lugar a la hipocresía religiosa. ¿Por qué? Porque conocía la hipocresía del dinero. Dios sabe, hermano, cómo nos pule, cómo nos levanta, cómo nos lleva. Mateo era un hombre de gran fe y rendido al señorío de Cristo. Mateo es un recordatorio a ti y a mí de que Jesús escoge a las personas más despreciables del mundo, las redime, les da nuevos corazones y las usa en formas admirables, pero no admirables de la persona. No, hombre, si viera cómo era esa. Uf. Y ahora se cree la gran cosa. No, la gran cosa ni se cree. Porque si de verdad la rescató Cristo, tiene un corazón contrito y humillado y agradecido. Y dentro de su corazón dice, no puedo creer que todavía Dios quiera usarme así. No puedo creer que todavía Dios derrame su palabra así. No puedo creer que todavía Dios, el fuego de Dios arda en mi corazón, sabiendo mi condición, sabiendo cómo he sido, sabiendo con lo que yo batallo y no puedo vencer. Cuando una persona es convertida, así es. Así es. Y el Espíritu Santo da testimonio. Pero a veces estamos como los fariseos, como los aristócratas, tenemos ojos y no podemos ver. El enfoque del evangelio de Mateo es el perdón. Esa es la hebra que él habla a través de su evangelio. ¿Por qué? Porque Mateo conocía su pecado. Mateo conocía su avaricia. Mateo conocía su traición al pueblo judío. Por eso era odiado, porque siendo judío, siendo de la raza y siendo del pueblo, oprimía al pueblo. Y estaba sentado ahí en la mesa inventando cargos extraordinarios para oprimir al pueblo. Así que si alguien sabía de pecado, de avaricia, de traición, de egoísmo, era Mateo. Era culpable del soborno y la extorsión y la opresión y del abuso. Por eso cuando el fariseo estaba ahí diciendo, yo no soy como este, si usted lee, ahí expresa cómo se sentía el publicano. Pero Cristo lo sabía, por eso cuando Cristo lo vio en la mesa y lo llamó, ¿quién cree que estaba en la sinagoga? Jesús. Y así como aquel que estaba abajo de la higuera leyendo y hablando con el Señor, así estaba Mateo debajo de la higuera frente al atrio queriendo acercarse para ser perdonado, pero sintiendo que el pecado y la avaricia y la traición al pueblo y todo aquello que él sentía era una cosa imperdonable. O a lo mejor perdonable, pero en su corazón no anhelaba tener puesto mayor que el ser perdonado. Pero mira lo que el Señor hace, lo levanta para glorificar su nombre, para que tú y yo podamos admirar la obra del Señor. Mateo hacía mucho que en su corazón anhelaba recibir ese perdón, por eso se levantó sin vacilar y dedicó el resto de su vida a seguir a Cristo. ¿Cómo se cree que él murió? Dicen que fue muerto quemado en la hoguera. Eso es lo que dice los testimonios y algunos escritos que por ahí existen. Ahora quiero hablarte del pesimista. Ya te he estado hablando del pesimista, amén, pero te voy a dar los puntos nada más que estaban aquí en el libro más
más exactos. El versículo que identifica a Tomás el pesimista está en Juan 11:16. Juan 11:16. Dijo una hermana, andar con un pesimista cansa, pesa. Pero Jesús andaba con este cansado, con este pesado. 11:16. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Lo que estaba pasando ahí era la muerte de Lázaro. Pero antes de que sucediera la muerte de Lázaro, dice la palabra del Señor que Jesucristo estaba siendo amenazado. Los gobernantes ya habían estado calentando las masas al pueblo para pedir la sangre de Cristo, que Cristo salió al desierto para ministrar. Y habían estado ya por mucho tiempo ministrando en el desierto. Y a los apóstoles les parecía fabuloso porque había más libertad de hacer milagros, porque dice la palabra del Señor que en el desierto Jehová hace fiesta, en el desierto Jehová multiplica, y ciertamente estos estaban gozándose en medio de lo que estaba sucediendo, pero algo pasó. Le mandaron a avisar a Jesús que su mejor amigo se enfermó. Qué mal amigo, porque ¿qué dijo? Nos vamos a quedar otros días más. Porque a veces lo que parece no parece, y lo que es no es. Lo que te parece no es, y lo que te parece que es no es. Pareciera como Jesús se detuvo, como que se detuvo si amaba a su amigo. ¿Cómo es que nos detenemos muchas veces para ir a orar? Yo no voy a ir a declarar lo que Dios no me ha dicho que declare. Vaya usted si quiere, vaya usted si a usted le dijo, y no es soberbia. Porque a veces la palabra dice en el libro de Job, yo no sé si usted está leído, pero hay gente que es bien terca y es bien necia. Dice la palabra del Señor que se le habla de una forma y se le habla de otra y no entiende. Y dice la palabra del Señor que es arrojada en cama. Así dice la palabra del Señor en el libro de Job. Si no me cree, búsquelo, ahí está. ¿Por qué? Porque con el quebrantamiento que viene en tu propia carne, a quien que le interesa, y al que le duele, ¿verdad? Si a usted le duele y usted no va al doctor, pues no le ha de doler mucho. Y si usted está esperando que alguien lo lleve al doctor, pues a veces no lo van a llevar, hermana, no te van a llevar al doctor, tú tienes que ir tú solita. Si te duele, tú vas a ir. Y dice en el libro de Job que muchas veces el Señor arroja en cama. No necesariamente pueda ser porque la persona tenga situación con Dios, yo no sé, pero yo sí sé de un enfermo que Dios arrojó en cama, y ese fue mi papá. El Señor lo arrojó en la cama y mi papá mismo dijo, Dios no me va a sanar porque sabe que si me sana me voy a devolver a donde mismo. ¿Y cuál era el propósito? Que yo conociera el Evangelio. Y han venido luchas y pruebas, sí, muchas, hermanos, no te imaginas cuántas. Y me he querido regresar, sí, hermano, me he querido regresar, pero ya me he comprometido tanto con el Señor que ya no me conviene regresarme. Y muchas cosas acontecen, hermano. No estoy diciendo que no vamos a orar por los enfermos, yo nunca he dicho eso. Pero qué tal que usted va declarándole sanidad a una persona que está soberbia y que está orgullosa, y que el Señor está tratando con su soberbia y con su orgullo. Lo único que usted está haciendo es que le está estorbando y se va a prolongar más esa situación. ¿Es usted más misericordioso porque fue a orar, o es más misericordioso el que se quedó y le preguntó al Señor? Así de gacho está la cosa, hermanos. No estoy diciendo que no vaya a orar, no me malinterprete, por favor. Ni estoy tratando de justificarme de ninguna forma. Pero le voy a decir otra cosa. A veces por andar de metiches nos pasa lo que le pasa a uno cuando está chiquillo. Cuando el Señor está disciplinando y ahí va uno de metiche, ¿usted qué le hace o qué le hacían a usted? Bueno, a mí sí me daban también por metiche, órale, usted también. Y a veces el Señor así hace. Pero no es porque sea mal padre, es porque sabe que necesitas. Y muchas veces te permite ser metiche para darte a ti también, para que tú aprendas también. Que quieres aprender lo que el otro está aprendiendo, pues ven, te voy a enseñar.
No es soberbia, hermano, es simplemente leer, buscar. La Biblia da testimonio de quién es tu Dios. ¿Lo conoces? ¿Sabes lo que le gusta? ¿Sabes cómo es Él? ¿Sabes que Él es un Dios de orden? ¿Sabes que Dios no quiere que ninguno se pierda? ¿Sabes que Dios no escatima la carne? ¿Quiere que le diga cómo me quebrantó, cómo me rompió? Yo le digo 3 veces me ha roto la estructura. ¿Qué es romper la estructura? Cuando tú conoces la vida de cierta forma y viene y te la deshace una vez, y viene y te la deshace 2 veces, y esta es la tercera vez. Que la tercera vez cuando me dijo ahí yo lloré y dije otra vez, pero ni siquiera por la mente me pasaba lo que iba a venir. Y entonces él me dijo, es la tercera vez, las 2 has confiado en mí, ¿no vas a confiar en mí una tercera vez? Dije, sí, Señor, pero yo no sabía todo lo que me iba a venir, pero sí sé que estoy en un proceso de estructura. Si tú tienes una relación con Dios, hermano, el Señor te dice, siéntate, párate, entra, sale, ven, ve, no vayas. Porque ¿qué querían estos? Dice que estaban en el desierto y que les avisaron que se había muerto, que estaba enfermo Lázaro. Y el Señor dijo, hay que quedarnos otros 3 días. ¿Tú crees que el Señor no iba a saber que se iba a morir Lázaro? Sí sabía. No llegó tarde, Él sabía lo que iba a pasar, pero había un propósito dentro de la resurrección de Lázaro. Pero ahí es donde se descubre Tomás. Y en el versículo 16, mira lo que dice Tomás, el negativo, el pesimista. Dice mucho de su carácter. De ahí se agarra MacArthur para decir que Tomás es un pesimista. Es del primer versículo que se agarra. Porque dice, si usted lee en el 16, ahí está lo que dice él, pero si usted lee toda la escritura, se va a dar cuenta que todos los discípulos no querían que fuera, porque sabían que lo iba a apedrear, que ciertamente lo iban a matar allí. Y entonces pues le dijeron como Pedro, no te hagas eso, ¿no? Pero mira lo que dice Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo quiere decir gemelo, quiere decir que él tenía un gemelo o una gemela, pero la escritura no enseña nada de eso, ni hay récord de ese asunto. Solamente Dídimo quiere decir el gemelo. A sus condiscípulos, fíjese lo que dice, vamos también nosotros para que muramos con él. En Juan 10:40 y es donde encuentra el relato donde dice que Jesucristo se había ido del otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba, porque corrían el peligro. Pero luego también dice que lo que contesta Jesús ahí, a partir del verso 16, no, eso no está ahí, está en el capítulo que le acabo de dar, Juan 10:40, un capítulo antes. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero habían estado bautizando, y Juan se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguno señal hizo, pero todos lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él ahí. Y después viene el asunto de Jesús. Pero mire lo que le dijeron ahí en el versículo 8 del capítulo 11. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Los discípulos no querían ir allá porque en el ministerio del desierto estaba aconteciendo todo lo que estaba aconteciendo, y Jesús les contesta con estos 2 versículos. Mas Jesús estaba diciéndoles que la obra que él estaba haciendo de ninguna forma estaba haciendo a escondidas. Por eso le digo, cuando el Espíritu Santo da para hablar,
no se va a andar escondiendo, no va a andar profetizando allá afuera. Si el Espíritu de Dios está aquí, como Jesús, el que anda en la luz, anda en la luz, no anda en las tinieblas, no anda escondiéndose. El que entra por la puerta, sale por la puerta, ese es de parte del Señor. Porque si el Señor te dijo entra, tú sabes que fue el Señor y no fuiste tú. Si el Señor te dijo sale, tú sabes que fue el Señor y no fuiste tú. Por ende, la integridad de tu corazón está bien, porque tú no hiciste tu santa voluntad. A lo mejor tu voluntad no era ni entrar ni salir, pero el Señor dijo entra o el Señor dijo sale. Y es lo que Jesús está enseñándoles aquí. En esta ocasión está diciendo, yo hago mi obra, la hago en la luz. Yo no me ando escondiendo para hablar, no ando haciendo llamadas telefónicas de madrugada, no ando en las casas de las personas hablando. Yo lo que hablo, lo hablo aquí. ¿A quién se lo tengo que hablar? Si quien está ahí lo tuerce, ese es su problema suyo, no mío. Y no es orgullo lo que estoy hablando, porque ya mucho lo he llorado, ya me he querido amarrar la piedra y me he querido aventar al mar. Y le he dicho al Señor, ¿cómo me puedes usar? Soy así, soy así. Yo no digo que no soy como yo soy. Yo soy como yo soy. Yo soy como Pedro. Pero hay de usted que viene y me calienta la cabeza. Hay de usted que se dice amiga de la hermana y viene y me calienta la cabeza y me dice esto y me dice el otro. Pero eso es lo que el Señor ya me enseñó a discernir. Que yo soy me calienta la cabeza, entonces le apago la estufa. Ya no dejo que me vengan a calentar la cabeza, ¿sí? ¿No? Bueno. Pero ¿quién peca más? ¿El que le calientan la cabeza o el que viene a calentar la cabeza? Así que cheques, hermano o hermana. A veces no es la culpa de los pastores o de los líderes. A veces es culpa del mismo pueblo que calienta cabeza y que levanta revuelta dentro de la casa del Señor. ¿Y usted cree que Dios no lo ve? Dios lo ve. Dios lo sabe. Y es negro o es blanco, no se lo estoy endulzando. Y no es contra nadie, hermano, simplemente le estamos hablando la palabra del Señor. Es más, si quiere algo, haga, dígale a Adelina, ella fue la que dijo que era negro o era blanco. Y ahí estaba que hasta se escondía. Sí, porque es fuerte lo que se está hablando. Porque la verdad de Dios no se va a comprender, no se va a comprometer. No le vamos a decir, mire hermano, qué tremendo esto que me estaba diciendo el Señor. A lo bueno le dicen malo. Y a lo malo le dicen bueno. Y dice el Señor, esto me lo estaba diciendo a mí, se lo estoy compartiendo en buena onda. El enemigo está trabajando. El enemigo tiene un borrador. A través de todo lo que se está moviendo en el mundo, está borrando la raya. Porque la palabra dice que habrá un momento donde la gente ya no sabrá qué es bueno y qué es malo. Es como si yo dijera, vayan ahí ahorita allá afuera y quiten las señales. Que no haya rayas en el pavimento y quiten todos los letreros. La gente va a pensar, se me hace que aquí había luz, se me hace que aquí había esto, se me hace que aquí no había nada. Y se van a equivocar. Y dice la palabra que así está. Y yo dije, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Porque si es una potestad y es un poder lo que salió a borrar lo bueno, la raya de lo bueno y lo malo. La salió a borrar. Nuestros hijos ya están batallando con esas cosas. Lo que usted y yo sabíamos que honrar a nuestros padres es bueno. Ellos dicen que no. Ellos dicen que si tu familia es tóxica te divorcias y tú te haces tu propia familia. ¿Sí o no? Ellos dicen, la Biblia dice hombre y mujer, Dios los creó. Pero todo lo que se está moviendo dice, no, yo porque si no soy feliz con una mujer, ¿por qué voy a estar con una mujer? Voy a estar con otro hombre. ¿Sí ve cómo se está borrando? Y dice la palabra que el Señor no acorta el tiempo, nosotros mismos vamos a ser engañados. ¿Y cómo le vamos a hacer entonces? La palabra habla lo bueno y la palabra habla lo malo. O es luz o es tinieblas. El evangelio de Juan, o negro o blanco. El evangelio de Juan, es más, cuando Juan habla de Mateo, Juan está hablando negro o blanco. Cuando Juan está hablando de Tomás, él está hablando negro o blanco.
Quizás Tomás no era negativo, 100% todo el tiempo negativo no era. Pero él está hablando blanco o negro, está hablando en la verdad de Dios. Tomás habló negativamente, ciertamente él habló negativamente, pero él estaba hablando por todos ahí. Porque ninguno se atrevió a decirle al Señor que tenían miedo, pero aún en medio de su negatividad y en medio de su miedo, habló y dijo: vamos pues todos para que nos maten. Vénganse, hermanos, vamos todos para que nos maten. A lo mejor no de carne, pero sí de boca. Cuando usted y yo hablamos la verdad de Cristo, nos van a matar. El enemigo se encarga de acabar con el testimonio de la persona. Eso téngalo por seguro que va a suceder. No se excusa para andar haciendo lo malo, no, hermano, pero sepa usted que es una potestad y un poder, y que si usted se está moviendo en el poder de Dios, y que si usted está declarando la palabra del Señor, y usted está declarando lo que el Espíritu de Dios le está diciendo que declare, ciertamente van a venir las bocas para matar. Ciertamente van a hablar de su testimonio, sí. Ciertamente el enemigo de su alma está interesado en destruir su familia, porque entonces su testimonio quedará echado por los suelos, sin entender las personas que la salvación es individual, y que el que está hablando y está testificando de lo que vive y de lo que habla con su Cristo testifica. Y que así como en tu casa tus hijos tienen su libre albedrío, también en la casa de aquellos que llevan el liderazgo de la casa del Señor es lo mismo. Pero tenemos una integridad delante del Señor. Ciertamente les hemos hablado la verdad y no les hemos endulzado ni cambiado la verdad del Señor. No quiere decir que no les vamos a amar, hermanos, no. Pero una cosa es amar y otra cosa es solapar el pecado. Son dos cosas muy distintas. Porque aunque estén pasando por tribulación y por necesidad, si tú sabes que el alma está dando la lucha, está peleando por salir de donde está, es legítima la batalla, entonces ¿por qué lo vamos a apuntar? Mateo estaba reconociendo todo lo que él era. Tomás sabía lo que él era. Los escogió el Señor porque dentro de su necesidad reconocían que estaban faltos y necesitados. Y ese no era el problema en el corazón de ellos. El problema era que no podían vencer. El problema es, hermano, que todo ese pecado que tú y yo tenemos por dentro, que no se nos mira, aleluya, pero ahí está. Y ciertamente hemos dado la batalla de la buena fe, porque si no, no estuvieras aquí sentado como tú y como yo, cualquiera que sea tu debilidad. Porque ciertamente la incredulidad era pecado. Pero él dio testimonio de lo que había dentro de él, de la lucha que había dentro de él, y por eso Jesús lo amó. Por eso Jesús, con pasión y con amor, ¿qué le dijo? Mete la mano aquí y no seas incrédulo, sé creyente. Y Tomás el incrédulo, sí, Tomás el incrédulo. ¿Y qué pasó con los de Emaús? ¿No eran incrédulos? ¿Y qué pasó con los que no le creyeron a Magdalena? ¿No eran incrédulos? Y entonces, ¿por qué apuntaban nomás a Tomás? Tomás el incrédulo. Hasta nosotros decimos Tomás el incrédulo. Y decimos Mateo el publicano, el que amaba el dinero, pero había otro también que amaba el dinero ahí, pero a ese se le etiquetó de otro modo. Entonces, Tomás habló negativamente, pero este pesimismo que él tenía, dice MacArthur, que era un pesimismo heroico, porque aunque él solo veía el desastre delante de él y estaba seguro que apedrearían a Jesús, pero si eso es lo que el Señor quiere, vamos pues a que nos apedreen. ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? Está medio enredoso el MacArthur. Dice que aunque su pesimismo parece negativo, es positivo. Porque si una persona positiva dice, sí, vamos a que nos apedreen, ¿qué dijo Pedro? Sí, vamos hasta la muerte contigo. ¿Y qué pasó? Pero Tomás dijo, vamos para que nos maten. Y no nomás fue Tomás, todos fueron. Pero cuando llegaron allá, esa no era la necesidad, eso no era lo que iba a acontecer.
Entonces, ciertamente, aunque fue pesimista, había heroísmo dentro de su pesimismo y estaba dispuesto a ir y morir con el Señor. Y eso se admira, eso lo admira MacArthur, dice que es de admirar la valentía en una persona pesimista. O sea, si ahí Dios no te habla, pues si ese siempre es negativo, si ese siempre es piedra y de repente le salió lo valiente, pues ¿qué pasó? Es Dios que se está glorificando, amén. Entonces dice, es más, no es fácil para el pesimista, es muy lamentable vivir así, mas un optimista, lo que le estaba diciendo, hubiera dicho, sí, vamos, ¿verdad? Pero Tomás tuvo el valor de ser leal y aún a pesar de su pesimismo, le era más fácil al optimista decir que iba a ser leal aunque no fuese. Pero las palabras que Tomás estaba diciendo eran verdaderas, porque su mismo carácter, su misma lucha que estaba por dentro de él, la estaba puliendo, estaba quemando la obra, la palabra, para ver que fuese verdadera dentro de él. Y nos vamos dando cuenta de eso a través de lo que sucedió en su vida de él. Juan 14, 5. Aquí está otra vez el Tomás. El Señor está diciendo, bueno, chavos, ya me voy. Y sale Tomás, Señor, pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús se revela y le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Y luego ahí está el otro incrédulo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, pero nomás él se apunta al Tomás como incrédulo. Pero ¿sabe qué era la diferencia de este incrédulo, de este negativo? Que era un hombre con un amor muy profundo y que la idea de perder a su Jesús lo paralizaba de miedo. Sus peores temores se cumplieron y para él era muy abrumador y no podía aceptar vivir sin Cristo. Eso es lo que a él era el pesimismo que él tenía, la sola idea de no tener a Cristo con él. En el capítulo 20, este es el tercer versículo que habla de Tomás, y ya casi termino. Verso 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, ¿dónde estaba Tomás? Bueno, si usted sabe cómo es una persona negativa y pesimista, que dice, nadie me quiere, todos me odian, mejor me voy allá a la esquinita. Es posible que siendo tan negativo, tan pesimista, una persona tan melancólica, haya estado absolutamente destrozado por la muerte del Señor en algún lugar donde no estaban los 12, sumiéndose en su propio dolor. Dijo un día una amiga dijo, ya no estés agarrando el cuchillo y tú solo te das. Así es un pesimista. El pensamiento puede hacer así, como un cuchillo, y tú solo vas y te lo entierras y te lo entierras y te lo entierras, y pues necesitas estar solo para que nadie te lo quite. Así es una persona melancólica, una persona pesimista, una persona negativa. Por eso le digo, todos tenemos un poco de todos ellos. Lo que él tenía era que su miedo se le había hecho realidad. Cristo había muerto, pero lo que le acabo de decir, lo que distingue a Tomás de los otros 10, no fue su duda, ni que fuera mayor, sino que su dolor por el Señor y su amor por el Señor era grande. Todos fueron incrédulos a la resurrección, no lo creyeron. Cuando Magdalena les dijo, cuando en Maús, no lo reconocieron. Tomás estaba predispuesto a ser pesimista, pero su error fue el error de un amor profundo. Fue provocado por angustia porque tenía el corazón roto por la incertidumbre y por el dolor de la soledad. Una persona que es pesimista, ¿por qué es una persona pesimista? Es muy distinto cuando dos personas genuinamente van a
tocar la puerta. Y la puerta se le abre a uno y a otro no. Y la persona puede ser todavía bien positiva y volver. Pero ¿y si se la vuelven a cerrar? ¿Y si se la vuelven a cerrar? ¿Y si se la vuelven a cerrar? ¿Y si se la vuelven a cerrar otra vez? ¿Y si se la vuelven a cerrar otra vez? Y por más que quiere ir ahí, pues así es como una persona se vuelve pesimista. O como el que se enamora y le golpean y dice, no me vuelvo a enamorar. Y se vuelve a enamorar y le vuelve a pasar lo mismo. Así es como una persona se vuelve pesimista. Es un dolor profundo que ha pasado, sea por injusticia, por lo que haya pasado, que lo jala a un punto de soledad, porque el enemigo roba, mata y destruye. Amén. Entonces, dice, nadie podía sentir lo que Tomás sentía a menos que amara a Jesús como Tomás lo amaba. Por eso Jesús fue muy tierno con él. Hebreos 4:15 da testimonio que dice ahí que Jesucristo entiende tus debilidades y tus miedos. Pero sabe una cosa, hermano, le voy a decir una cosa. No sé de qué cosas tenga usted miedo. Y aunque usted me diga que no, no sea mentiroso, sí tiene miedo. Todos tenemos miedos. Pero sabe una cosa, en el caminar de un guerrero se tiene que enfrentar el miedo. Pero hay una distinción aquí. Si tú enfrentas tu miedo en el tiempo del Señor y con el Señor, va a haber victoria. Va a haber victoria y un crecimiento. Porque Tomás enfrentó sus miedos. Era una persona pesimista, una persona sola. Dios no da en la palabra más acerca de él, pero usted vaya a preguntarle a un psicólogo de dónde sale el pesimismo de una persona y le va a decir, son heridas profundas en el corazón que hay en una persona que no han sido sanadas, que no han sido tocadas, pero que Cristo conoce. Y Cristo estaba ministrando la vida de Tomás de cierta manera, de cierta forma, en cierta profundidad, así como ministró la vida de Mateo, la vida de Pedro, la vida de Juan, y en cada uno de ellos hubo un caminar, hubo un propósito, hubo una lucha, hubo una necesidad, y en medio de donde estaba, no estaban todos siempre en el mismo lugar. Unos vieron una cosa, otros vieron otra cosa, pero el poder de Dios se estaba glorificando en cada uno de ellos, porque dice la palabra que Dios estaba formando el carácter, estaba preparando, amén, las columnas de su iglesia, porque Él iba a partir, y ciertamente estos hombres quedaron como 12 columnas de su iglesia, amén. Entonces el Señor estaba tratando y estaba haciendo profundamente en el corazón de Tomás, y dice que de la boca de Tomás salieron unas palabras poderosas, las palabras más poderosas que salieron de los apóstoles. Y si usted va ahí a Juan 20:28, ahí las va a leer. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Porque su proceso, ¿qué dijo? Vamos, el Señor dice que vayamos todos para morir con Él. ¿Estás loca de tú? Pero si es tu Señor, ¿qué vas a decir? Pues eso dice ella que le dijo, sí Señor. Y el Señor ves que se levanta, ahí vas. Es tu Señor. Y en el momento que el Señor se manifiesta y Tomás puede meterle su mano en el costado, ahí fue su Dios. Su salvación fue completa, porque ¿qué es el plan de salvación? Reconocer que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor y que Él es tu Dios. Son tres cosas distintas. Y hay quien se queda nomás en la salvación, ya me salvó. Pero ¿qué es que el Señor te diga que es tu Señor? Vamos a limpiar el baño, hermanos. No, vaya usted. Vamos a evangelizar. No, yo no tengo tiempo. Dice el Señor que vamos a comer pescado zarandeado. No, yo no voy. No es su Señor. Usted dice que es su Señor. Y no estoy diciendo que no ocurren cosas. Sí ocurren, hermano. Pero uno sabe en su corazón cuando uno está diciendo no. No, gracias. Y el Señor respeta, amén. Entonces
Tomás fue abrazado, y te voy a decir qué tremendo. Dicen los testimonios, dicen los datos que hay acerca de Tomás. Tomás fue a la India y evangelizó la India. Y dicen que hay rastro, todavía se puede trazar hasta ese tiempo el linaje en la India, que él fue a llevar el evangelio. Dicen que fue sepultado cerca del aeropuerto en un lugar que se llama Chennai. ¿Y sabes cómo murió? ¿No te imaginas cómo murió? Dice MacArthur que fue martirizado por la fe y fue muerto por lanza. Sí, mira el poder de Dios, porque él fue el que metió la mano donde estaba el costado abierto del Señor. Y dicen los eruditos, los conocedores, los que testifican, dice que él murió atravesado por una lanza, martirizado por la fe. Así que dentro del propósito, dentro del camino, dentro del llamado, dentro de lo que tú vives, si eres el más odiado, ¿a quién crees que Dios te va a llevar más? A los odiosos. Si tú eres el más pesimista, pues Dios te va a poner al pesimista, pero no porque tú sigas siendo pesimista, sino porque la palabra de Dios ya hizo la obra en ti, en tu área de pesimismo, en tu área de más odiado, en tu área de ser un cristiano de verdad. Todo eso va a usar el Señor, hermano, porque todos somos hechos de la misma materia, dice la palabra del Señor. Este estudio que estamos aprendiendo no es nada más por aprenderlo, hermanos. El Señor está hablando a su vida, a mi vida, aleluya, para que cada uno en nosotros no seamos como los aristócratas que dicen: yo de aquí no soy, ya me voy, yo no me junto con la chusma. No, hermano, delante del Señor reconozca en lo que el Señor ha estado hablando a su vida, amén. O a lo mejor le parece como que se mira, pero no está seguro, o le da miedo reconocer dentro de usted que ciertamente hay egoísmo, ciertamente hay avaricia, siempre hay chismerío, siempre hay que usted es un calentacabezas, que a usted le gusta mover la mara y luego se hace que no hizo nada, ¿verdad? Tira la piedra y luego esconde la mano, ¿eh? Y aquí continuamos, ¿verdad? Hacemos la revuelta y aquí seguimos. El Señor lo sabe, hermano. ¿Y qué es lo que la palabra nos enseña? La palabra nos enseña, nos redarguye. Nos está buscando el Señor para reconocer. ¿Y por qué quiere el Señor que reconozca? Yo no estoy aquí para juzgar, yo estoy peor que usted. ¿Quién le dijo a usted que yo estoy mejor que usted? Yo estoy peor que usted. Usted no sabe cómo es mi lucha aquí arriba de decirle: Señor, pon a alguien más. Es más, yo hasta dije: ¿qué te parece a esta? ¿Qué te parece a la otra? ¿Qué te parece así? Mira, Señor. Pero no, el Señor no se equivoca. Y esa es mi batalla y es mi lucha. Y por más que le tiro y le tiro la toalla, el Señor dice: no acepto renuncias, no acepto renuncias. Y uno puede renunciar y irse, hermano, pero el llamado es irrevocable. Aquí en China, en la India, donde usted vaya, el Señor lo llamó para lo que lo llamó. Amén. Entonces estamos aquí, damos lo mejor de nosotros. Dé lo mejor de usted, hermano. Incline su rostro ahí y vamos a orar en esta noche. No toda la palabra es para todos, hermanos. La palabra se ha dado con denuedo, se da con diligencia.